Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 13 de febrero. Mañana es 14, acuérdense. Día importante para todos los enamorados y los amigos también. Pero hoy día es jueves, de debate, es jueves de un staff permanente que tenemos, que usted ya conoce, que analiza los temas más importantes de la semana, por supuesto. Esta es una semana fuertemente de impacto político, en lo que sucedió el domingo en la Asamblea Legislativa. Ha causado una serie de reacciones y consecuencias, diría yo, que obviamente son importantes a analizar. Y es lo que haremos esta noche. Presento al staff de los jueves. Marvin Aguilar Umaña, buenas noches, bienvenido. Un gusto, buenas noches. Roberto Rivera Ocampo, buenas noches. Nacho, buenas noches. Carlos Araujo, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Tema único, pero con grandes dimensiones, que es lo ocurrido el domingo en la Asamblea Legislativa. Saludamos a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. No sé si decido yo o decido usted. ¿Quién quiere empezar esta noche? Decido yo. ¿Quién rompe el hielo? Dice usted. Aquí todos, antes de empezar dijimos, queremos escuchar primero la versión oficial. Oficial. Sí, Ok, escuchemos la versión oficial. No es la versión No es la versión yo no he dicho oficial, quién la va a decir, yo no me... No es la versión oficial. O sea, inmediatamente se pusieron a mirar a Marvin. No es la versión oficial, pero los eventos del domingo, donde vimos tropa, fuerza militar en el Parlamento salvadoreño, y que ha sido pues el tema quizás principal en toda la semana, tanto a nivel internacional como por algunos sectores del país. En lo personal creo que es comprensible la preocupación de los sectores académicos, los intelectuales, mucha gente que está preocupada por el ingreso del ejército al Parlamento. Cuando hablas con algunas fuentes del cuerpo diplomático, también se mostraban preocupados el domingo de lo que estaba sucediendo, preguntando qué era realmente lo que pasaba. Y la historia de este país establece que siempre que el ejército ha salido a las calles ha masacrado al pueblo. Por lo tanto, ver a la tropa adentro y desplegada en la forma que se desplegó, despertó resquemores, despertó, digamos, sospechas de qué realmente estaba haciendo, qué rol estaba jugando el ejército ahí, ¿no? Y a nivel internacional, con la gran ola populista que hay de golpes de Estado, de confrontaciones o de intenciones de derrocar parlamentos o presidentes, también ha despertado un recelo sobre que, más allá de que sea cierto que la Asamblea Legislativa está obstaculizando el trabajo del Ejecutivo, que el Ejecutivo puede tener razones para creer eso, deben de respetarse los canales, lógicos, democráticos y electorales. Dentro de un año, van a haber elecciones en el país para cambiar precisamente la Asamblea Legislativa. Y si bien es cierto, la Asamblea Legislativa no camina al ritmo que el país lo necesita, hay que esperar a las elecciones del 2021 para derrotar a estos dos partidos políticos que han obstaculizado el trabajo del presidente, que es una visión que se tiene, ¿verdad? Que quizás aquí los colegas pueden no estar de acuerdo, pero que es una visión que se tiene. Después de que hicieron todo lo imposible porque no fuera candidato, hicieron todo lo imposible porque no ganara las elecciones, el movimiento entiende que también están haciendo todo lo imposible por no dejarlo gobernar. Más allá de compartir todo ese criterio, hay que esperar las elecciones, del 2021 para derrotar estos dos partidos.
quiero también decir que lo dijimos el jueves, ¿te acuerdas? Porque casualmente el jueves fue que se hizo la convocatoria y ese mismo jueves yo establecía la necesidad que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, interviniera. Incluso pudieron haberlo hecho de oficio y la Sala de lo Constitucional se esperó hasta el día lunes para dar las medidas cautelares, que si se hubieran dado el día domingo en la mañana hubiera desactivado esa situación. Hoy nos damos cuenta que la Corte Suprema de Justicia trabaja de lunes a viernes y de 8 a 4. ¿verdad? Y llega el lunes la resolución con un día menos y un día tarde y con $1 menos. Las medidas cautelares el gobierno ha anunciado que las va a cumplir y creo que es lo lógico. Las medidas cautelares, que son 4, mandatan al presidente a no ya usar ese despliegue que vimos en la Asamblea Legislativa el domingo pasado. Igualmente llama la atención al ministro de la Defensa y al director de la Policía Nacional Civil para que se ciñan a los marcos, y el Ejecutivo ha establecido, ¿verdad?, que va a acatar esa resolución. Quiero dejar claro también que no ha sido establecido de que fue ilegal la convocatoria del presidente, ¿verdad? Y esto es parte de la resolución que dará al final la Corte Suprema de Justicia. El debate de que si era o no era constitucional no está en discusión, porque sí lo es, porque está establecido en la Constitución. Y aquí yo quisiera hacer una cuestión histórica de cuándo se ha, digamos, utilizado este recurso. En 1986 Napoleón Duarte lo utiliza, aduciendo la catástrofe del terremoto, ¿verdad? Y efectivamente la Asamblea Legislativa de aquel momento acepta la convocatoria del presidente Duarte a reunirse en Casa Presidencial por el terremoto de 1986. En el 2001, Francisco Flores hace esa convocatoria y la Asamblea Legislativa se niega, por los terremotos siempre, se niega a esa convocatoria porque todos recordamos el conflicto que existía entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, ¿no?, con el presidente Flores. Entonces, lo que no está establecido, si se fijan, una asamblea dice que sí por los terremotos es una emergencia nacional o es aplicable, otra asamblea en otro momento dice que no es aplicable, esta asamblea dice que no, por las cuestiones de seguridad dicen que no es suficiente. Entonces, lo que no está claro y que tiene que desarrollar, lo que yo esperaría que la sentencia final de la Sala de lo Constitucional establezca de una vez por todas qué vamos a entender por la excepcionalidad para que no se repita. Ok, una sola cosa, Martín. ¿Tú no estás de acuerdo con, o cómo interpretas realmente lo que ocurrió ese día? ¿El presidente llegó con escolta militar o el presidente puso la Fuerza Armada en la Asamblea para provocar un temor de los diputados? Voy a repetirte, y coincido mucho con lo que dijo el director de la Policía Nacional Civil. Fue un exceso lo que sucedió el domingo en el Salón Azul. Okay. Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Quién quiere seguir? A ver, dele. Vamos a dejar al extremo a Carlos, que tiene muchas ganas. Pero, al extremo. Al extremo del set. Sí, del set, obviamente. Al extremo izquierdo, digamos, aquí, pero a la derecha de la gente. A la derecha de la gente. Por favor, a mí para la izquierda no cruzo nunca. Ya. Mira, yo... ya están unidos, Creo que la convocatoria y todo lo que pasó, creo que sobrepasó límites, ¿verdad? La convocatoria de parte del Consejo de Ministros, si bien está establecida en la Constitución, creo que la discusión es si el préstamo lo ameritaba. Creo que el préstamo es la peor excusa que se pudieron haber inventado para lo que hicieron. Creo que hay más cosas detrás, una demostración de fuerza, etcétera. Porque además pusieron en riesgo la aprobación del préstamo. O sea, yo en esas condiciones creo que si se llegara a aprobar, fácilmente cualquiera puede poner un recurso ante la Sala de lo Constitucional. Eso por un lado. Lo otro es que, no sé, me parece que, mira, yo creo que más que tratar de demostrar fuerza, que también lo hizo, fue una cortina de humo colosal, ¿verdad? Creo que la crisis del agua, el que 2 de sus funcionarios, ¿verdad?, estrella, estén
digamos, van a ser investigados porque un juez lo mandó, ¿verdad? Creo que me parece que tenía esa intención también. Pero hay un efecto que quizá, no sé si lo han medido, y es que con esto que pasó el domingo, de alguna manera le hicieron el favor al FMLN y Arena en varios sentidos. Primero, se están haciendo las víctimas, ¿verdad? Y yo ahí concuerdo de que, no nos gusta la mayoría de los diputados, etcétera, pero hoy les diste una razón para victimizarse. Lo segundo es que les diste también una bandera por la cual luchar o contra quién luchar, ¿verdad? Yo los veías todos alicaídos, estaban en negociaciones no tenían muchas cartas para negociar, y ahora los ves haciendo sendas declaraciones, ¿verdad? ¿Cuándo habíamos visto a Óscar Ortiz poniéndose al frente, liderando y diciendo el pueblo unido jamás será vencido? Ya teníamos ratos de no ver eso. Y lo otro, que creo que también le favorece, es que estábamos en plena efervescencia de los casos de negociación con pandillas, donde estaban involucrados principalmente funcionarios de Arena y del FMLN, o exfuncionarios del FMLN. Y de repente ya se le bajó el volumen, ¿verdad? No sé si es porque tocaron a Ernesto Mason, no sé si dijeron, ni modo, tenemos que callar también lo que ya se destapó sobre esos dos funcionarios. A mí me llama la atención también que el discurso, justo después de lo que pasó, que me parece gravísimo, pero más grave me parece todavía que los funcionarios de alto nivel quieran casi que menospreciar lo que pasó. Y hasta dicen que, esto es algo que suele pasar en estos países y que es muy común, y que casi que normalizando, o que nos quieren decir que acostumbrémonos a que esto puede seguir pasando cuando se le niegue un préstamo o que se apruebe una ley. Y yo creo que eso es lo más grave, que funcionarios que tienen acceso a todos los medios de comunicación y que están diciendo que esto no ha sido nada grave. El ministro de Hacienda creo que sabe, conoce que algo como esto, que genera inestabilidad, en un momento donde están las calificadoras de riesgo aquí, y aunque no estuvieran, esto nos va a afectar como país. O sea, yo creo que ahí yo lo que pediría es responsabilidad a los funcionarios para que sean más consecuentes con lo que está pasando. Yo les pediría que en este primer bloque, después vamos a ver qué va a pasar, cuáles son las consecuencias, sí. Definamos exactamente qué pasó. Marvin dijo un exceso. Tú te fuiste por el lado de cortina de humo, quizás acercándote a lo que dijo el nuncio, una regazada. Una regada. Regazada, que es una un capricho, una metida de pata, pero para otros esto fue un autogolpe, un golpe directo a la institucionalidad del país, que son cosas bien diferentes. ¿Tengo que ir al corte? Sí, voy al corte y vuelvo con Carlos Araujo. Y hay una gran pregunta, porque todavía esto no ha terminado. Quizás vamos a ver el término la próxima semana, porque está convocada para este domingo a la misma hora en la tarde, nuevamente, digamos, la gente, ¿no? Ahí. Y bueno, ya no está convocado a la asamblea porque no puede convocarlo, porque la sala le ordenó que no podía hacerlo, pero sí va la gente a llegar. Y lo que dice mucho es que el pueblo va a enfrentar a la Asamblea Legislativa este domingo. ¿Qué pensar que puede pasar? Que se tomen la Asamblea Legislativa civiles, que el gobierno no ponga militares o seguridad para proteger la Asamblea, que pueden haber daños, que no pueden haber nada, que solo sea una concentración para mostrar fuerza política, etcétera. Yo, si fuera el presidente, yo hubiera hecho un anuncio o hubiera pedido públicamente, al menos, de que sugerirle a esa gente que desistieran de hacer eso. Eso descompresiona mucho. No veo
qué puede aportar a toda esta tensión que ya tenemos el hecho de que se convoque una nueva manifestación o expresión de ese tipo. Yo estoy claro que a mucha gente le podrá gustar el estilo autoritario, ¿verdad? Pero que lo diga una encuesta no quiere decir que tenés que hacerle caso a la encuesta y promover... Al pueblo. Sí, al pueblo, ¿verdad? Porque lo estás haciendo por el pueblo. El pueblo decidió condenar a Jesucristo. Yo creo que... A ver, yo realmente considero que hay gente muy capaz, inteligente dentro del gobierno como para hacer otra lectura. Tienen el apoyo de muchísima gente, no lo dudo. Y por eso deberían de ser capaces de ser un poco más creativos en ese sentido y no estar acarreando gente para... de hecho, pues la asamblea está cerrada el domingo. Quizás hubieran podido escoger, si realmente son, digamos, expresiones ciudadanas, legítimas. Ahí están toda la semana, hoy pues era jueves de plenaria, ahí hubieran podido, digamos, expresar o manifestar mucha más fuerza que el domingo. No, pero y si lo logran hacer y si lo llegan a hacer, yo creo que el problema es que ya están avisados de cuáles son las consecuencias de hacer eso. ¿Qué pasa si la gente decide reunirse y va al Parlamento? No, es válido. no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. O sea, hoy había una marcha, es que mira, hoy había una protesta en El Salvador del Mundo contra la diferencia ¿no? está en la forma que discurso, convocás y con los objetivos con lo que convocás. Claro. El discurso con el que han estado convocando esto del domingo es el mismo discurso incendiario del presidente el día domingo en esa tarima. Es que es un discurso casi donde ya podés tipificarlo de sedición. ¿No crees que es, digamos, que hay un hartazgo en la población? Es que eso no tiene nada que ver con levantar límites. Si hay gente que quiere manifestarse con ese hartazgo. Ya no se manifestaron el día de la presidencial. Todos los días podría ir a manifestar. El hartazgo es válido, que rompamos el orden constitucional y que hagamos barrabasadas. No estoy diciendo que hay que romper el orden constitucional. Volvamos a la época de las cavernas. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que la protesta es legítima de la gente. Si la gente quiere congregarse... Si la protesta fuera legítima, yo te lo acepto, pero es que esto no es legítimo. Es que no puedes decidir cuándo va a ser. Es que, bueno, eso es otra cosa. Mira, si lo del domingo... El fiscal ha hecho una advertencia... Pregunto, a ver si podemos... Todos los buses del ejército prestados a la disposición de lo que estaban haciendo, señor. Eso tiene que investigarlo el fiscal. Tiene que investigarlo la Corte. Los videos. Pero la Corte de Cuentas tiene que sancionar eso. No cerremos los ojos, no se trata de cerrar los ojos. ¿Cómo no? Se trata que si la gente quiere reunirse, es legítimo y puede hacerlo. Perfecto. Claro, tratemos de proyectarnos. Obviamente, se vivió una semana difícil, políticamente bien difícil, yo diría para todos. Una semana mala para el país, sin duda. Malísimo. Pero ¿qué pasa si, por los discursos, por todo lo que se ha dicho, se hace la concentración y basta que un grupo de 20 personas dentro de esa total de manifestación lleve bomba molotov e incendie el Parlamento? ¿Qué pasó en Paraguay? No, pero por ejemplo. Entonces pregunto, ¿qué pasaría después de eso? Porque cuando uno hace llamamientos públicos, tiene que tener cuidado, digamos, en lo que puede determinar. Claro. Hay cosas que tenés que saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Pero, ¿qué pasaría si el domingo hubiera un hecho tan difícil como que ocurrió el domingo pasado? El domingo pasado, Nacho, no ha pasado nada grave, ahí no se ha quebrado nada. Hombre, otra vez. No estoy hablando de daños, ahí no ha habido daños, o sea, otra cosa... Solo daño a la Constitución de El Salvador, es el único daño que ha sucedido. Exacto, ya evacuamos ese tema. Pero hay que volver al mismo punto. No minimices lo sucedido. Nacho lo que está diciendo es que si pasa lo del caso paraguayo, que se metió la gente y terminó quemando el Parlamento, eso se refiere. Eso no ha pasado el domingo. Claro, ¿cómo iba a pasar si había todo el ejército y la policía? No, pero todos eran barra de él, hombre, ¿y cómo iba a pasar eso? No, pero era de meterse al edificio, ¿verdad? Que representa ese eran barras controladas. Ahora, que se puede evitar lo que sucedió en Guatemala también.
Ustedes recuerdan cuando la población cerca. Sí, pero aquí eso no ha sucedido. Si esos mismos que están convocando lo del domingo ahorita ya convocaron a la plenaria hace, no me acuerdo, menos de un mes, y era más larga la cola de los choris. O sea, ellos no tienen capacidad de convocatoria. Si el domingo vemos un buen grupo de gente ahí, es porque se los mandaron. Eso tenerlo claro. Bueno, pero 56,000 decían. Pero la gente... Si llegaron 5,000 el domingo con el presidente. Pero si la gente va y se moviliza, tienen su derecho. No le veo ningún... Aquí cualquiera se puede manifestar. ¿Qué tendría que hacer el gobierno si hay violencia? Bueno, la policía me imagino que está obligada, sí, a proteger. Claro, pero lo va a hacer. Bueno, tiene que estar... Bueno, y si no lo hace, cometerá otra ilegalidad y otro error. Ojalá cometan más errores. Pues. O sea que aquí lo que no hemos medido también, y que es lo que yo insisto, es que de esto tienen que haber consecuencias radicales. El ministro de la Defensa Nacional y el director de la policía deben de ser separados de sus cargos. O sea, no puede ser que hacia abajo esa tropa o esos policías vean que salieron impunes de estas barrabasadas que han hecho. Sí. O sea, esto no es normal, esto es una situación grave en donde las fuerzas con capacidad de represión pueden en algún otro momento volver a intentar esto si no hay consecuencias graves para ellos. Y no es necesario esperar a que incendien o a que yo ya hubiera denunciado. Hay otra cosa que yo creo que, no sé... Nadie está diciendo que va a pasar eso. Pero yo creo que pero obviamente va a pasar. Ese es el peligro, ¿no? Yo creo que ustedes no están haciendo que lo que pasa es que han habido convocatorias con discursos violentistas. Sí, claro, o sea, pero es creer que los militantes de Nuevas Ideas son las hordas bárbaras, ¿verdad? Que van a llegar con pero así los han esos discursos lo han dado militantes. Así los han convocado. Así parece. Pero mira, es la indignación. Yo creo que ustedes deberían de alguna forma llamar a sus militantes o a sus dirigentes o a sus líderes influencers que tengan moderación, o sea, que entiendan que viven en una república. Pues. Mira, y hay otra cosa que yo creo que, o sea, vos hablabas de efectos electorales, pero eso es muy, o sea, no los podés medir el lunes. Porque yo quisiera ver a todos esos que hoy celebran, ¿verdad? Y dicen, sí, crucifíquenlos. Cuando las empresas empiecen a ir, cuando tengamos que pagar más la caída del tema de los bonos, el ministro ahora queriendo matizar ese tema y en realidad sí hubo una caída. Entonces ahí hablamos, ¿verdad? Cuando eso pase, los efectos no los hemos visto. Hace mediciones, pero ahorita, o sea, todo el mundo está exacerbado porque si hubieran querido quemar a la asamblea, y lo peor de todo es que iban a darle palo a los que llegaron con buena voluntad de discutir el tema. Los que no llegaron, ¿qué le iba a hacer? Bueno, si hasta los aliados que estuvieron ahí se preocuparon, pues. Se han pronunciado en contra de las acciones que se habían dado ese día. Sí. Yo no sé si podemos tocar un poco el tema del famoso presupuesto. No sé si habrá un par de minutos todavía del préstamo. Yo creo que también los ciudadanos tienen que entender, porque están utilizando el presidente ese préstamo como un elemento de confrontación con la Asamblea Legislativa, queriéndolos acusar de que no le bloquean ese famoso préstamo, de que ese préstamo es para salvar la vida de los ciudadanos y que es prioritario y que es fundamental y que por eso es que sucedió todo esto. Eso es la justificación y la mentira. Yo solo quiero decirle a la gente, contarle dos elementos de ese préstamo, ¿verdad? Por los cuales considero que debe de ser sujeto a revisión y no debe de ser aprobado de tal manera. Uno de los elementos es que en ese préstamo va la compra de un buque para la Marina, para el Ministerio, para las Fuerzas Armadas. 13 millones de dólares vale ese buque que quieren comprar. El Salvador en su historia jamás ha comprado un buque. Esas cosas siempre en cooperación con los Estados Unidos y países amigos es que la Fuerza Armada se ha mantenido con sus operaciones que tienen que ver con el narcotráfico, y tal es así que no sé si pueden mostrar por ahí una página que le mandé a Francisco, en donde explican claramente de que el gobierno de los Estados Unidos hace 2 años, El Salvador recibirá su primer patrullero, y ahí está la marca. Eso es un convenio con los Estados Unidos. Los Estados Unidos hace 2 años hizo un convenio como con 5 o 6 países de la región, mandaron a hacer 13 de esos patrulleros modernos, con tecnología, y a principios de este año lo entregan, confirmado hasta por el mismo ministro Monroy. O sea, ¿cómo es que hoy me están diciendo que quieren comprar un buque de 13 millones de dólares cuando ni siquiera han recibido que los Estados Unidos le han dado? Estados Unidos
mandó a hacer 13 y a El Salvador solo le dio 1. ¿Por qué? Porque consideran que en el combate al narcotráfico de la región, El Salvador tiene que tener uno de estos buques como tal. O sea, ¿por qué gastar 13 millones de dólares si nunca se ha gastado en ese tipo de elementos y siempre ha habido cooperación? Y más cuando les están donando un buque que ya viene en camino en estos días. El otro elemento también es que va la compra de un helicóptero también para las Fuerzas Armadas de 13 millones de dólares también. Y no sé si Francisco puede poner ahí, que le mandé también una noticia, que es esta. El Salvador tiene en Mali, con las Naciones Unidas, 6 helicópteros con todos los pilotos. Las Naciones Unidas le da a El Salvador 15.5 millones de dólares al año por el alquiler de los helicópteros del Salvador. Y el presidente quiere comprar otro helicóptero. Yo no entiendo de qué se trata esto. Es un buen negocio mandarlos. No, por eso te digo, pero y aparte, o sea, si tenemos para alquilar y mandar en misiones internacionales y estamos pidiendo comprar para acá, o sea, es que hay que entender, una cosa es la seguridad ciudadana, ¿verdad? Y otra cosa es la defensa nacional, que tiene que ver con esos subbuques, con esos helicópteros, y a eso es que se refería Rodolfo cuando hablaba de los juguetes para los militares en función de lo que estaban queriendo adquirir para reforzar su capacidad como Ministerio de Defensa. ¿Para qué? Para defender la soberanía de El Salvador. Bueno, quieren hablar y discutir sobre préstamos para la defensa del país, sepárenlo y discutámoslo. Pero no estén queriendo meter en un préstamo de seguridad ciudadana 26 millones de dólares en esas dos cosas que yo te estoy diciendo. Solo en esas dos. ¿Verdad? El tema de las cámaras de videovigilancia, yo creo que eso sí es necesario, de alguna manera. Tiene que adquirirse un sistema que es bueno para la seguridad ciudadana. Lo que tienen que cuidar, no a la empresa lo mexicana. que tienen que cuidar es que no haya un negocio de por medio. Eso es todo. ¿Verdad? Eso, ¿cómo garantizarse que no haya un negocio? Pero hay que discutir ese préstamo. Bueno, queda todavía mucho que analizar y seguiremos analizando lo que pase. Obviamente, esta es una cosa importante de analizar. Yo creo que la gente ha entendido muchas cosas este último tiempo, ¿no? Cómo se hace, ha aprendido, digamos, cómo funcionan los órganos de Estado, las diferencias de cada órgano de Estado. Algunos han aprendido. ¿Ah? Algunos han aprendido. No todos. No todos. Sí, porque he oído funcionarios de gobierno hoy en todos los canales y aquí no ha pasado nada. Sí. No, bueno, pero por lo que se ha hablado, sí creo que se ha hablado bastante en relación a explicar cómo funciona una república con 3 poderes constituidos, 2 elegidos directamente por la población y un tercero elegido por los representantes de la población en la Asamblea Legislativa, que es la Corte Suprema de Justicia, y que un poder con otro se sobrepone, digamos, y se establece un equilibrio de poderes. Y también cómo funcionan las leyes, ¿no? O sea, también hemos un poco tenido ese tipo de información fuerte y que quizás lo más importante que sea que nos transformamos en un pueblo conocedor de la legislación, de nuestra Constitución y de la forma correcta políticamente de operar. Yo creo que eso sería lo mejor y nos convendría a todos. Muchísimas gracias, Carlos, por estar esta noche. Muchísimas gracias. ¡Ay! Estoy loco yo. Vamos al corte, señores. Nos faltaba este último bloque. Francisco, buenas noches. Bueno, de hecho yo ya me iba, pero me regresé justo cuando se enteró que estábamos todavía al aire. Bueno, vamos a ver lo que dice Dani. Muy buenas noches. Lo peor que puede pasar es que después de todo lo ocurrido no pase nada, dice Dani. Cristina López dice: lo que sucedió el domingo es como si Arena o el FMLN hubieran decidido que después de un meeting iban a ir a tomarse a algún lugar. Es que ni siquiera tenían una convocatoria realmente grande. Me atrevería a decir que ni siquiera llenaban un estadio, dice Cristina. Maite Peraza: lamentable lo provocado por el presidente el 9/2, pero más lamentable aún es que al día siguiente el vice, ministros y voceros señalaron a los ciudadanos de haber sido ellos lo que provocaron y que Bukele fue quien los calmó. Hubo buses, refrigerio, etcétera, afirma Maite Peraza. Carlos Trujillo dice: buenas noches. El presidente Bukele tiene una alta aprobación de la población que le dio su voto. Los diputados no deben de desmerecer eso. No hubo ni militarización, usurpación u golpe de Estado, ya que en la asamblea estaban diputados de Gana, CD y PCN, afirma Carlos Trujillo. Maritza Orellana dice: muy buenas noches. Quiero preguntar a don Marvin si Nuevas Ideas está apoyando la manifestación que está organizando para el domingo don Walter Araujo, y preguntar si él, don Marvin, va a acompañar esa actividad. Rodrigo Mayora dice: ragazza,
actitud o acto inmaduro, una broma, por ejemplo, dice, aclarando un poco el concepto. Mabel, la única duda que me ha quedado de lo que sucedió el domingo es sobre quién en verdad le dijo al presidente paciencia. Algunas personas aseguran que fue su Dios Estados Unidos. ¿Creen que Estados Unidos pudo llegar a parar esto? Pregunta la amiga Mabel. Antonio Cuellar dice, creo que sí hubo exceso de poder. El presidente tuvo las cartas en las manos para ganar la partida y no supo usarlas. El público asistente se sintió defraudado. Se escuchó un discurso de candidato a la presidencia y no de un presidente. Esperaba seriedad, dice Antonio Cuellar. José Franklin dice, Marvin, ¿qué le sugeriría al presidente? ¿Que acepte el error de meter militares al Salón Azul o que continúe con la postura de no aceptarlo? Hugo Monteagudo dice, y lamentablemente, quienes debieran de ser una verdadera oposición son unos cómodos y llamarada de tusa. Por seguir actuando así, siguen sin credibilidad y el peligro en 2021 que los CIAN tengan mayoría. Será nefasto para todos los salvadoreños, afirma. Jesús Arauz, lamentable pretender defender lo indefendible. El domingo se masacró la democracia, el peor flagelo a la República desde los acuerdos de paz. Simple, afirma. Enrique Castillo dice, lo que hizo el presidente fue imprudente, espero que reflexione. La embajada americana ya dio su opinión y Arena, FMLN y gobierno deben de recapacitar. Dudo de la estrategia que plantea Carlos Araujo. Es lógico y legítimo que piense así, afirma Enrique Castillo. Y Roque dice, ya hay varias de estas marchas amedrentadoras a la fiscalía, donde gritó fiscal bajá, luego las turbas que entraron al Tribunal Supremo, que fue un error, fue con intención y alevosía. Bueno, pero estamos contra el tiempo y tenemos muchas más participaciones. Vamos a eso. Bueno, quizás, digamos, hay algunas preguntas fundamentales, ¿no? Yo no sé si a ustedes, digamos, las tienen anotadas ahí, pero a mí, digamos, hay un par, digamos, por ejemplo, hay una que dice, Bukele tenía alta popularidad, los diputados tienen que entender eso. ¿Eso es la forma correcta de pensar en un sistema democrático? Yo creo que no, porque un presidente no, o sea, es cierto que debe congraciarse con la gente, al final el rédito de popularidad ante sus buenas acciones es importante, pero no puede tomar decisiones exclusivamente pensando en esa popularidad, o sea, vuelvo a traerte el tema sobre la mesa, o sea, cuando a Jesucristo lo crucificaron, fue la masa la que decidió crucificarlo y no al ladrón que tenía a la par, o sea, el pueblo es así, o sea, el pueblo puede tomar decisiones muy equivocadas y el presidente debe tener cuidado cómo gobierna en ese sentido. Creo que hay un discurso bien contradictorio y hasta, yo me atrevería a decir, hipócrita, en el sentido de que se dice que si este préstamo no es aprobado, está en peligro la seguridad, que quieren mejores condiciones para los policías, pero podrían perfectamente hacer una reestructuración salarial a nivel del Ejecutivo para pagarle mejor a los policías. ¿Por qué no lo hacen? Esa es potestad del Ejecutivo hacerlo, no necesitan ir a la Asamblea sin tanto rollo, eso lo podrían empezar a hacer y empezar a apretar un poco el cinturón antes de pensar que la solución son préstamos y más préstamos. Eso definitivamente no va a haber. Y una última cosa es que yo creo que sí tiene que haber unas consecuencias, la interpelación de los ministros y sobre todo que no empiecen a negociar la interpelación que está programada para el sábado a cambio de que las aguas se calmen. Yo creo que eso no tiene nada que ver, la crisis del agua, con esto. Son dos cosas diferentes. Bueno, en teoría la interpelación va hasta ahorita. Claro, no pero no se paró finalmente. Dos cosas que decían. ¿Vas a ir? Yo voy a estar donde el pueblo esté. Con todo gusto voy a acompañar a la gente cuando se congregue y haga una protesta pacífica, con todo gusto. Y en lo otro es el presidente. Mira, el presidente es inteligente. Las oportunidades que yo he hablado con él, he podido percibir que es una persona inteligente. Yo entiendo que él va a analizar esta situación y va a tomar, digamos, las medidas que tenga que tomar. Yo no puedo aconsejarle nada al presidente porque una de las características del poder es la soledad en la que él tiene que tomar las decisiones. ¿Verdad? Efectivamente, el acto simbólico que vimos en la Asamblea Legislativa de tomar una decisión, obviamente invocando a sus creencias personales, es efectivamente la forma en que un mandatario, un presidente, ejerce el poder. Pero mandatario no puede gobernar solo con Dios. Marvin, ¿qué decisión tomó el presidente? Ajá. ¿Cuál? ¿Cuál es la decisión?
La de, ¿cuál? Perdón, no te entiendo. La del domingo, cuando se tomó la decisión el domingo. En la Asamblea Legislativa. ¿Qué decisión tomó? La de regresar al meeting donde estaba la gente, decirle de que no era correcto tomarse la asamblea o insurreccionarse, ¿va? Y esperar. La decisión no fue tomarse la asamblea o no tomársela. No, no era eso. La asamblea ya estaba tomada desde el mediodía. Ahora bien, y había lo que hay que dejar claro es que cuando él da una semana, ¿verdad? Con la sentencia o la resolución de la Sala de lo Constitucional, queda desactivada esa petición del presidente o ese plazo de una semana porque queda en suspenso hasta que la Sala Corte le dijo que no podía llegar ahí a hacer ese relajo. Eso es otra cosa, pero él no ha desconvocado ni le ha dicho a nadie no seguimos en el plan B. Pero legalmente. No, por eso no va a llegar. La medida cautelar de la Sala de lo Constitucional desactiva la convocatoria del Consejo de Ministros a la Asamblea. La otra opción es que Dios le hubiera dicho, tómensela. Bueno, ¿Y él qué habría hecho? Roberto. ¿Y él qué habría hecho? Roberto. ¿Qué habría hecho? Roberto, es que podía ser también. Bueno, de todas maneras. Y mira quién te lo dice, ¿no? Yo soy muy respetuoso de las creencias de las personas. Yo también. A pesar que yo no he sido bendecido con el don de la fe. Yo también. Y yo respeto mucho las creencias de las personas. Yo a veces no puedo entender cómo la gente en este país pretende burlarse de las creencias del presidente. Yo no me he burlado. Lo que estás diciendo. No, que si no le hubiera dicho, pero es que tiene lógica. ¿Cuál era la decisión? Él fue a consultarle a Dios una decisión. Pero ¿cuál era la otra opción? Dios le pudo haber dicho entonces es válido de que se tomara. Señores, cada Dios quien se comunica con no Dios. habla de esa manera. Tiene que tener el cuidado de no meter a Dios en eso. Ese es el cuidado que él debe. Señores, muchísimas gracias, Carlos. Ahora sí, muchísimas gracias. Tiene la cruz cristiana en su bandera, no se te olvide eso. Muchísimas gracias. Y vos cantabas esa marcha con el puño derecho arriba. Muchísimas gracias, Así que no estés hablando de eso. Nunca levanté el puño, fíjate, nunca levanté el puño. Yo tengo fotos. No, mentiroso. Pero cantaba la canción o no. La Alianza. Aplaudía y era guerrero. Buenas noches. Era wilsoniano. Roberto, buenas noches a todos. Buenas noches a ustedes, amigos televidentes. Los espero mañana a las 8 de la noche. Vamos a estar conversando con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal. Hasta mañana. Buenas noches.